Hola, ¿cómo les va a todos y todas? Hoy vamos a estar trabajando sobre el texto dramático y sus características. Me puse acá chiquitito porque no quiero que les tape el PDF, que igual lo tienen en el cuerpo del Classroom de la tarea para poder revisarlo y verlo y repasarlo si lo necesitan. Es muy importante que antes de ver este video hayan leído Vivir en la calle con esa, La mujer de negro, y hayan visto el video donde se representa Vivir en la calle con esa. Es súper importante, si no, no van a terminar de entender lo que les voy a contar ahora en este video. Entonces, recuerdan que ya estuvimos trabajando sobre que la idea de dramático, la palabra dramático en el contexto de nuestra materia significa teatral. Entonces, decir hablar del texto dramático es lo mismo que hablar del texto teatral, el texto de teatro. Entonces, el primer concepto importante es este que ven acá. El texto dramático es un texto escrito para ser representado. ¿Qué quiere decir eso? Que el dramaturgo o la dramaturga, que así se llama a quien escribe una obra de teatro, dramaturgo, por supuesto está relacionado con la palabra dramático, imagina, mientras está escribiendo, cómo va a ser representado. En ese sentido, el texto dramático es una especie de estado intermedio de la obra de teatro. Bien, el dramaturgo o la dramaturga escriben un texto que será reinterpretado por quienes hagan la puesta en escena de esa obra. Esto es muy importante para que lo tengan en cuenta. Esto es un poco lo que hablábamos recién. Entonces, el dramaturgo escribe imaginando una puesta en escena. A partir de ese texto, las personas que intervienen en el armado de una obra de teatro, recuerdan que estuvimos hablando de que eran los actores, las actrices, director o directora, pero además había un montón de personas, iluminadores, vestuaristas, escenógrafos, bien, todos trabajando en esta, digamos, gran causa común que es una obra de teatro. Entonces, acá pusimos las personas que intervienen en el armado de una obra de teatro imaginan cómo van a desarrollar su rol, es decir, interpretan el texto. O sea que el dramaturgo escribe este texto como si fuese, ¿vieron la pupa de la mariposa? Ese estadio antes de transformarse en mariposa. El texto dramático un poco está en ese lugar, ¿no? Luego se va a transformar en mariposa, metafóricamente, o sea, en la obra de teatro, una vez que el equipo que vaya a poner esa obra sobre el escenario la interprete. Como son muchas estas miradas, que van a estar interpretando actores, actrices, digamos, los que nombramos recién, va a ser el director o la directora los encargados de coordinar todas esas miradas, ¿bien? Sobre ese texto que hizo el dramaturgo o la dramaturga. El texto dramático es un texto específico, muy especial, digamos, que tiene sus componentes especiales y que lo diferencian del cuento o la novela, la poesía, digamos, la escritura en verso o la escritura en prosa que ustedes conocen. ¿Y en qué se diferencia? En que su componente principalísimo son los diálogos, es decir, lo que los personajes dicen durante la representación. Esto quiere decir que un texto dramático, propiamente dicho, lo que más vamos a ver van a ser diálogos. Entonces, acá vemos un extracto de Vivir en la calle con esa, donde vemos que antes de que hable cada personaje, en cada intervención está indicado su nombre. Empleado, buenos días señor. Cliente, buenos días, quisiera comprar una casa. Empleado, muy bien, toma una carpeta. Ahora, eso es una acotación de la cual vamos a hablar ahora. ¿Qué clase de casa le interesa? Bla, bla, bla. Cliente, una casa de 2 plantas, no sé. Exacto, o sea, lo que importa aquí es que cada vez que empieza a hablar el personaje, está indicado el nombre y no en cada línea, o sea, no es necesario. Fíjense que la segunda vez que habla el empleado en este extracto, está indicado solamente cuando empieza a hablar el personaje y no en cada línea en la que habla el personaje, ¿ok? Es cuando empieza a hablar el personaje. Pero obviamente que los diálogos no son el único componente del texto dramático, sino que hay otros y también muy importantes. Algunos bastante obvios, como el título, el listado de personajes, que ahora vamos a ver qué es, y las acotaciones, que las vamos a dividir en acotación inicial y acotaciones comunes. Y por último, también vamos a hablar un poquito de la indicación de escenas que aparece a veces o actos, que eso no siempre va a aparecer. Entonces, en general, toda obra de teatro
empieza, o todo texto dramático empieza con su título y la lista de personajes. ¿La lista de personajes para qué sirve? Como decíamos al principio, el texto dramático está hecho, es un estado intermedio de la obra. Entonces va a haber un equipo que va a poner a realizar la puesta en escena, que va a tener que elegir entre la inmensa, infinita cantidad de textos dramáticos que hay escritos en la humanidad, qué textos quieren actuar y qué textos les sirven. Entonces, la lista de personajes es una forma de que los equipos puedan rápidamente, apenas viendo la primera hoja de una obra de teatro, saber si la cantidad de personajes les sirven para lo que quieren hacer, si los géneros de los personajes les sirven para lo que quieren hacer, etcétera, etcétera. Digamos, como que el listado de personajes apunta a esta situación, ¿no? A que el texto dramático no es la situación final, sino que va a haber un equipo que lo va a representar. Vayamos a las acotaciones ahora. ¿Qué son las acotaciones? Acá saqué una definición de diccionario que dice así. Una acotación es un apunte en el margen de algún escrito o impreso. Y la segunda acepción de esta misma palabra, quiere decir, está referida al teatro. Dice, en el texto de una obra de teatro, notas generalmente del autor con indicaciones sobre los personajes y el desarrollo de la escena. Entonces, la palabra acotación vemos que tiene distintas acepciones. En la vida cotidiana, cuando hablamos de acotación, hablamos de un apunte al margen, ¿no? Algo que se escribe en el costado de una hoja, que de alguna forma ayuda a entender mejor lo que está escrito en el cuerpo principal. Bueno, de la misma forma en la obra de teatro, las acotaciones nos hablan de todo aquello que es necesario para poder seguir y entender bien la historia, pero que no está en los diálogos, no es lo que los personajes dicen, o sea, los actores no van a decir eso en voz alta. Las acotaciones, dijimos, las vamos a separar en dos, en la acotación inicial y en las acotaciones comunes, que ahora vamos a ver de qué se trata. La acotación inicial es súper importante, se ubica al comienzo del texto, como dice acá, antes de los diálogos, y nos indica dónde sucede lo que vamos a leer, ¿bien? Y qué está pasando cuando comienza la obra. Es decir, de alguna forma nos lleva, nos ubica en el universo, en el mundo donde va a pasar la obra que vamos a ver. Entonces, por ejemplo, como ejemplos, en Vivir en la calle Conesa, la acotación inicial dice así: la escena transcurre en el interior de una oficina. Hay un empleado sentado atrás de un escritorio y en las paredes se ven fotografías de edificios de departamentos y casas. Entra un cliente. Entonces, fíjense que hay varias cosas que pasan en esta acotación inicial. Nos dice dónde pasa, la escena transcurre en el interior de una oficina. Nos dice qué está pasando, dice que hay un empleado sentado atrás de un escritorio y en las paredes describe un poco la escena, también en las paredes se ven fotografías de edificios de departamentos y casas, es decir, que nos hace pensar que están en una especie de inmobiliaria. Y por último dice, entra un cliente. Fíjense cómo está marcando lo que tiene que pasar cuando empieza la obra. Y luego la acotación inicial de La mujer de negro dice así: Carol y Daniela, dos chicas de secundaria, se encuentran mirando la televisión en el departamento de la primera. Fíjense que es un poco más menos exhaustiva esta acotación, pero depende del estilo del autor. Luego, las acotaciones comunes, ¿qué son? Indican, aparecen a lo largo del texto, bien, son esas que van apareciendo a lo largo del texto, y pueden indicar varias cosas. Por un lado, acciones que realizan los personajes, ahora vamos a ver unos ejemplos. También pueden indicar sugerencias de cómo deben ser interpretados determinados diálogos, algunas, digamos, determinadas específicas interpretaciones de algunas cosas que los personajes tienen que decir en el modo o en la velocidad en la que lo dicen. Y en general también se utilizan para cualquier otra cuestión que el dramaturgo necesite contar que no está en los diálogos. Esto es súper importante. Las acotaciones tienen que ser cortas. Bien, lo principal en el texto dramático son los diálogos. Digamos, un error común es encontrar textos dramáticos que dicen: hola, ¿qué tal?, dice un personaje. Y luego un choclo de toda una hoja de una acotación que cuenta la historia. Pero eso no es un texto dramático, eso es un cuento disfrazado de texto dramático. O sea, el texto dramático, las cosas se narran y se entienden a través de lo que los personajes dicen. Bien, porque está pensado, justamente es un texto que cuando el dramaturgo escribe o la dramaturga escribe, está imaginando cómo eso se va a ver puesto en escena, sobre un escenario. Entonces, las acotaciones no tienen que ser muy largas, tienen que ser contar
brevemente esa cosita que es necesario entender por fuera de los diálogos. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, acá, de Vivir en la calle con esa. Empleado un poco nervioso. Bien, está bien, usted puede tener todas las plantas que quiera. Bien, es decir, ese un poco nervioso le está diciendo al actor que tiene que interpretar esa parte un poco nervioso. Y luego ojea la carpeta. Fíjense que ojea la carpeta es de otra naturaleza, digamos. O sea, una cosa es un poco nervioso que le está diciendo el actor que tiene que estar un poco nervioso y cómo lo tiene que decir. Y ojea la carpeta, que es una acción. Bien, o sea, tiene que ojear una carpeta mientras dice: le voy a buscar una casa muy amplia, con mucho espacio para plantas. Bien, mientras dice eso, está ojeando la carpeta. Luego de La mujer de negro, otro ejemplo, fíjense que también es bastante diferente, dice: Carol, sí, boba, ya te dije que hoy sale tarde del trabajo, casi nunca está igual. Y luego ambas se sobresaltan al escuchar un ruido en la pared. Suena como si alguien estuviera golpeando con un martillo. Daniela, otra vez, no sé cómo aguantás, es la tercera vez que se escuchan esos ruidos, deberías decirle a tus vecinos que se calmen. Esta acotación está como de alguna forma marcando algo que es muy importante que suceda en el escenario, ¿no? Que se escuchen ruidos en una pared, porque si no nadie se entendería nada si solamente Daniela le dice no sabes cómo lo aguantás y no se sabe de qué está hablando. Pero fíjense que es cortito, bien es cortito, es algo que es importante para el dramaturgo, para que se entienda la obra, que no está referido necesariamente a uno de los actores, a cómo lo tiene que decir o qué tiene que hacer, sino que es algo que pasa por fuera de los diálogos, pero que pasa cortito. Un detallecito de estilo de las acotaciones es que fíjense que Adela Bash, la autora de Vivir en la calle con esa, pone las acotaciones en el medio del diálogo, ¿no? Dice empleado, muy bien, y la acotación, toma una carpeta. ¿Qué clase de casa? Le interesa una casa de 2 plantas. Está metido en el medio del diálogo. Y en la otra forma de Eve, que es esta autora medio... Traté de saber quién es Eve, pero solo firma sus obras como Eve. Es una autora de internet o autor de internet. Misterioso, evidentemente. Que pone sus acotaciones antes de los 2 puntos. Bien, fíjense, Carol susurrando antes de los 2 puntos, sabemos que la estamos escuchando, riendo en voz baja, digamos como marcando cómo los actores le parece que tienen que decir esos diálogos específicos. Las 2 formas están perfectas, están muy bien, o sea, es estilo, es el estilo del dramaturgo. Cuando ustedes lo hagan, lo pueden hacer como más les guste. También súper importante, y creo que ya se deben haber dado cuenta, que las acotaciones se escriben entre paréntesis. Bien, a ver si tengo el mouse por acá. No lo tengo porque tengo abierto la presentación. Entre paréntesis. Bien, y muchas veces las vamos a encontrar en letra itálica, que es esa letra como torcida, ¿no? Esto es para indicar claramente que los actores no las tienen que decir, ¿no? Sino que son indicaciones para guiarlos en su interpretación. Es decir, imagínense una obra de teatro donde el actor dice, muy bien, toma una carpeta, y lo dice en voz alta, ¿no? Sería ridículo. Entonces, para evitar eso y que esté bien claro que es una acotación, va entre paréntesis. Esto es importantísimo, ¿bien? Y además de que sea entre paréntesis, para subrayar esta idea, muchas veces las van a encontrar en itálica. A veces no, pero es correcto que aparezca así. Y acá fíjense el cartel que dice super archi mega importante. Las acotaciones se escriben en tiempo presente. Piensen que le están indicando a un actor o una actriz lo que el personaje está haciendo en ese momento. Acá entonces una sugerencia, que es volvamos para atrás y fijémonos que está en tiempo presente. ¿Qué quiere decir en tiempo presente? Por ejemplo, toma una carpeta, no tomó una carpeta o tomará una carpeta. ¿Por qué en tiempo presente? Porque se lo está indicando el actor. Entonces, ¿de qué le sirve a un actor que le digan que el personaje había tomado una carpeta? O sea, el actor le diría al dramaturgo, pero me hubieses avisado antes, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque las acciones de los actores, el teatro siempre sucede en el presente. Siempre sucede en el presente. O sea, imaginen que los espectadores están viendo la obra y la obra está pasando, ¿bien? No importa que la obra hable de algo, de un hecho del pasado o de un hecho del futuro. En el momento que sucede la obra, para los actores, eso es el presente. Bien, para los personajes más que para los actores, eso es el presente. Entonces, las acotaciones se escriben en presente. Fíjense, riendo en voz baja, gritando, o sea, ahora, en ese momento. Sueltan una carcajada, veamos las otras. Un poco nervioso, ojea la carpeta.
ambas se sobresaltan, es decir, no dice ambas se habían sobresaltado o ambas se sobresaltarán, ¿no? Suena como si alguien estuviera golpeando algo con un martillo, o sea, siempre en presente. No es sonó o sea, siempre estamos hablando de algo que está sucediendo en ese momento, o sea, con la acotación estamos indicando algo que pasa en ese momento. Recuerden que está en súper rojo esto, atentis, para la corrección, ténganlo en cuenta también. Bien, por último vamos a hablar un poco de cómo funciona la división por escenas. Y a veces también en actos. Entonces, llamamos escena a la permanencia de los personajes en un tiempo y un lugar. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si los personajes están en la cocina y se trasladan al living, cambia la escena. O sea, si nosotros tenemos una escena de dos personajes que están tomando un mate y charlando en la cocina y escucharon un ruido en el living y se van para el living y toda la historia sigue, continúa sucediendo en el living, lo que está pasando es que cambiamos de escena. La primera sería la escena 1, por ejemplo, y la siguiente sería la escena 2. Y si vuelven a cambiar de lugar, estaríamos en la escena 3. Pero también decimos que cambia la escena si cambia el tiempo. Y acá pusimos un ejemplo que dice, por ejemplo, si los personajes están en un patio por la mañana y luego los volvemos a ver en ese mismo lugar, pero por la noche también cambia la escena. Y si eso pasa en una obra de teatro, al comienzo de cada escena se suele colocar otra acotación inicial que nos ubique en las nuevas coordenadas de espacio y tiempo. Entonces, ahora volvemos a eso, pero por ejemplo veamos este ejemplo donde en La Mujer de Negro, en la escena 1, la acotación dice: Carol y Daniela, dos chicas de secundaria, se encuentran mirando la televisión en el departamento de la primera. Y en la escena 2, esta vez Carol se encuentra sola mirando la televisión, está vestida con ropa distinta, un par de martillazos resuenan en la pared y ella bufa. Es decir, que en este caso es el segundo caso que explicaba recién. El personaje está en el mismo lugar, pero en otro tiempo. No todas las obras presentan distintas escenas. Atención a esto. Si todo transcurre en el mismo tiempo y lugar, por ejemplo, durante una videollamada, bien, no sé si les suena, algo que ustedes tienen que hacer, decimos que la obra es de escena única. Bien, ojo que si la videollamada se cortase y después tuviésemos un segundo llamado, estaríamos ahí sí, en la escena 2, ¿no? Supóngase que hay una videollamada, transcurren algunas cosas, por algún motivo los personajes cortan, y luego la escena 2 es otra videollamada que se vuelven a llamar, como es otro momento, por más que está en el mismo lugar virtual, que sería la videollamada, estaríamos en la escena 2. Pero si todo transcurre en la misma videollamada, se dice que esa obra es de escena única. Y a veces en obras más largas, ¿no? Que no es lo que vamos a hacer nosotros, pero para que lo sepan, las escenas se agrupan en actos, o sea, cuando tenemos muchas escenas, y los actos funcionan como los capítulos de una novela. Y esto sí, por ultimísimo, pensemos un poco. Decíamos que el texto dramático es un estadio intermedio de la obra de teatro que se va a realizar cuando finalmente se dé la puesta en escena. Recuerden que para la puesta en escena hay un montón de personas involucradas, como decíamos al principio, ¿no? Actores, actrices, iluminadores, bla, bla, bla. Entonces, ¿cómo se habían imaginado ustedes vivir en la calle Conesa antes de ver la versión que vimos? ¿Bien? ¿Coincidió? ¿Fue muy diferente a como se lo habían imaginado? ¿Se pareció un poco, pero algunas cosas las serían distintas? Y les dejo esta pregunta para que lo piensen. ¿Qué escenografía hubiesen usado ustedes? ¿Qué vestuario le hubiesen puesto ustedes a los personajes? ¿Qué iluminación hubiesen usado ustedes? Bien, ¿qué indicación quizás distinta de cómo lo actuaron estas chicas y este chico le hubiesen dado a los actores? ¿Cómo lo hubiesen hecho ustedes? Y por último les dejo esta pregunta. Si ustedes fuesen los directores de La Mujer de Negro, ¿cómo sería su versión? ¿Cómo sería el living donde transcurren este living de escenografía, ¿no? Donde están estas dos amigas? ¿Cómo sería el vestuario de La Mujer de Negro? ¿Cómo sería el vestuario de las chicas? ¿Cómo serían los golpes? ¿Cómo sonarían esos golpes? ¿Qué película estarían viendo en la televisión las chicas? Bien, cada detalle de una puesta en escena es importante porque es un todo. Bien, es un todo que los espectadores van a disfrutar o no, o se van a aburrir, con ese todo que es la obra de teatro. Entonces, piensen un poco, ¿cómo harían ustedes La Mujer de Negro? Y bueno, es todo por hoy. Ahora a escribir. Escriban imaginando cómo sería la puesta en escena de eso que ustedes están escribiendo. Nos vemos pronto. Adiós.